le agradezco que me ha puesto en contacto con un texto al que hay que ponerle atención. Y hay que ponerle atención no solamente por su mundo interno, su palabra recobrada, sino por cierto grado de hospitalidad del lenguaje que exhibe y muestra esta poetisa o poeta, como también se le llama, al concentrar 3 libros en uno, que es una antología titulada Animal Sagrado. Este animal sagrado es para mí un solo libro, porque los 3 tiempos, los 3 momentos, conducen a lo que se llama una estancia significativa y a la vez simbólica, arquetipal. Una estancia que al mismo tiempo es plenitud y vacío, al tiempo que quiere hablar, comunicar, entrar en lo que es la historia de la lectura poética en la República Dominicana y yo diría aún más en el mundo contemporáneo. Al entrar en contacto con Animal Sagrado, no advertimos que haya una división tradicional y que allí funcionen 3 libros, 3 etapas, sino que yo, por el contrario, veo una etapa sostenida desde el origen hasta el presente, que sigue siendo el otro origen, un problema de alteridad y al mismo tiempo de dialogicidad, entendida esta noción en el sentido levinasiano de la palabra. Quiere decir esto que desde el punto de vista de la expresión, la misma significancia, esta profunda nada que no es verbal ni corporal, entra en aquella luz de los cuerpos, luz que va y viene del abismo o de los abismos del lenguaje. El poema, los abismos, el cuerpo en lejanía y cercanía activan una memoria poética que yo diría que no es muy frecuente en el lar nuestro, pero que asegura un momento de universalidad en la poesía escrita por mujeres en la República Dominicana. Por lo cual, esta autora, esta poeta, nacida en Estancia Nueva, universaliza y se universaliza en el tejido poético propuesto en esta antología, en este libro. Acentúo el hecho de que en toda la tesitura poética de Sally Rodríguez existe lo que se llama un timbre poético particular que se vuelve generalizado como arquetipo y como acto simbólico, lo que da lugar a una lectura de superficie y de profundidad que hemos sugerido y al mismo tiempo hemos concentrado en el marco de la implicación poética que implica esta visión cosmosófica y filosófica del poema. ¿Qué es para esta poeta, para esta autora mocana, dominicana, y yo diría que ya universal, por su registro, por su lenguaje y por los estilos que precisamente leemos, reconocemos en este muestrario poético? ¿Qué significa para ella el poema en lo que se llama esta imago mundi, que es este libro, y al mismo tiempo este incendio interior que la lanza a lo que es el presentimiento y este mundo auroral que realmente observamos en el marco de la poética del abismo? Poética que recuerda indudablemente a los grandes místicos, tanto germánicos como españoles, pero también, y en otro sentido, de lo que es la dialéctica del ente y el no ente, a esos visionarios orientales que desde Chuang Tzu o Lao Tzu han intentado crear
la transparencia de la palabra poética a partir de la vida vivida, entendida como la ha entendido la tradición heideggeriana de la poesía. Esto hace que, por ejemplo, en un texto como En un abismo transparente, hable la memoria del ser, pero hable también el cuerpo del ser en la sustancia, en eso que Zubiri muy bien decía, pensando más bien en Heidegger, esa osía, esa sustancia, ese elemento que realmente tematiza el poema a través de lo transparente y lo opaco, es decir, a través de una tensión que solicita una lectura interna y externa del poema. Así, la poeta dice lo siguiente: hoy desperté con aroma de río y claridades adheridas a mi piel. Desperté en un abismo transparente. Ese abismo transparente, que también es una figura irracional propia de todos los poetas de la modernidad, incluyendo incluso a Dante, a Petrarca, a Valéry y a toda esa tradición de visionarios simbólicos, atisba en lo que es el presentimiento, la lluviosamente y rabiosamente antigua mujer alucinada que repropone los estados del mundo como estado de la primera mañana de mi cuerpo, dice ella. Expresión que, girando el cuerpo, mira al infinito. Este ir y venir del ente al no ente, del ser hacia la nada entitativa, o sea, cuál es su profesor. Y entonces surgieron unos 4 escritores, poetas, que han sido fundamentales en la evolución poética dominicana, como fueron José Enrique García, Pedro José Gris, Cayo Claudio Espinal y Sally Rodríguez. Esos 4 poetas tuvieron una marca especial por el hecho de que asumieron la palabra desde la vertiente estética con un sentido de profundidad y de altura estética altamente representativa para entonces, porque se trataba de una época en que en los años precedentes estaban de moda las formas estéticas socio-realistas, y entonces se hacía necesaria la renovación del arte de la creación poética, y estos poetas asumieron esa orientación y dieron un nuevo sello al arte poético. En ese trabajo, en esa labor, el nombre de Sally Rodríguez comenzó a deslumbrar, de tal manera que podría decirse que la significación de Sally Rodríguez como poeta tiene una importancia capital en la literatura dominicana. Y no lo digo como elogio a una mocana a quien quiero mucho, sino en virtud del trabajo literario que ha realizado Sally Rodríguez desde el comienzo. Ella llamó la atención desde el momento en que comenzó a escribir por un detalle particular, y es el de que ella se integró a la sustancia de la creación de una manera vivencial. Se sabe que la buena literatura es fruto de intuiciones y vivencias, y esas intuiciones y esas vivencias tienen la particularidad de llenar y de conmover al ser humano, porque todos los seres humanos experimentamos intuiciones y experimentamos vivencias, y
si se hace, si se lleva a la palabra, si esas vivencias, si esas experiencias, sean hermosas, sean negativas, sean dramáticas, sean tormentosas, del tipo que fuere, si esas vivencias se encarnan con autenticidad y se plasman con el rigor que establece una larga tradición como es el cultivo de la literatura y sobre todo de la poesía, que en nuestro tiempo cuenta con una milenaria tradición, porque hay grandes creadores en diferentes dimensiones que han hecho del cultivo de la palabra la más alta expresión del pensamiento humano y de la sensibilidad. Y entonces, si esas vivencias, como las que ha experimentado Sally Rodríguez, se asumen con esa fuerza, se asumen con la pasión con que ella las ha asumido, pues